Hola, en este video vamos a realizar un pequeño ejercicio correspondiente al tema de balanceo de reacciones por el método redox. Hay que recordar que una reacción redox es aquella reacción química en donde se involucra una transferencia de electrones. Bueno, el ejercicio nos pide que balanceemos la siguiente reacción química, esta que se nos presenta en pantalla. Y para darle resolución al ejercicio, como primer paso hay que determinar los estados de oxidación de todos los átomos presentes en la reacción. Hay que recordar que los estados de oxidación se determinan con ayuda de una tabla periódica y también en algunos casos algunos átomos tienen estados de oxidación fijo dependiendo del tipo de molécula que estén conformando. En este caso tenemos solamente dos tipos de moléculas distintas en la reacción química. Tenemos oxisales, la primera, la segunda y la última molécula son oxisales, y el KCl o el cloruro de potasio es una sal binaria. Por ejemplo, en las oxisales, el oxígeno tiene un estado de oxidación fijo, en concreto D-2. Y en las sales binarias, cuando una sal binaria, el no metal, es un halógeno, el estado de oxidación siempre es de -1. En la primera molécula, por ejemplo, el potasio, si revisamos nuestra tabla periódica, tiene un solo estado de oxidación. Ese estado de oxidación es de +1. Por lo tanto, hay un solo potasio en la molécula, 1 por 1 nos da una carga o un estado de oxidación de +1. El oxígeno ya dijimos que vale -2 en las oxisales, 3 por -2 da -6, y el cloro tiene varios estados de oxidación y de momento lo dejamos como una incógnita. El sodio, al ser del mismo grupo que el potasio, tiene el mismo estado de oxidación, es decir, de +1. 2 por +1 nos da +2 positivo. Y el oxígeno, 2 por -2, -4. Y el estaño también, igual que el cloro, tiene más de un solo estado de oxidación y lo dejamos como incógnita. Dijimos que esta es una sal binaria con el no metal como halógeno. Por lo tanto, el halógeno tiene que ser -1. Por lo tanto, cloro -1, potasio +1. Y de la misma manera, 2 por +1 +2, 3 por -2 -6 y el estaño como incógnita. El siguiente paso es determinar esas incógnitas que tenemos en el cloro y en el estaño. Para determinar esas X hay que recordar que en moléculas neutras, la suma de los estados de oxidación de los átomos que conforman la molécula nos tiene que dar igual a 0. Por lo tanto, si tenemos una carga positiva del potasio y 6 cargas negativas de los 3 oxígenos, el cloro tiene que tener un estado de oxidación de +5. 1 más 5 nos da 6 y 1 más 5, 6 menos 6 nos da el 0. El siguiente caso, 2 positivo, 4 negativo. El estaño tiene que tener un estado de oxidación forzosamente de +2. 2 más 2, 4, menos 4 nos da el 0. Y por último, 2 y el oxígeno nos aporta 6 cargas negativas, por lo tanto el estaño en este caso tiene un estado de oxidación de +4. 2 más 4, 6, menos 6 nos da el 0. El paso número 2 es identificar los átomos que cambiaron su estado de oxidación durante la reacción y generar las semirreacciones. Las semirreacciones son básicamente dos reacciones que se generan con esos átomos precisamente que cambiaron su estado de oxidación. Hay que tener en cuenta que en una reacción química normal se van a generar dos semirreacciones. Sin embargo, en reacciones químicas un poco más complejas siempre se pueden generar más de 2 semirreacciones. Sin embargo, siempre se generan pares de semirreacciones, debido a que si un átomo se oxida, forzosamente tiene que haber otro átomo que se reduce. Entonces, siempre van a existir 2, 4, 6, etc. Pero siempre pares de semirreacciones. En este caso, al ser una reacción química sencilla, solamente tenemos dos semirreacciones, una para el cloro, que pasa de un estado de oxidación de +5 a un estado de oxidación de -1, y el estaño, que pasa de +2 a +4. Cuando un átomo hace su estado de oxidación negativo o más pequeño en valor numérico, se dice que se redujo, y a su vez se dice que es el agente oxidante debido a que es el responsable de que el otro átomo o la otra especie química se oxide. Y por el lado contrario, cuando el estado de oxidación de un átomo de una especie química aumente o se haga más positivo, se dice que se oxidó, y también se le conoce como agente reductor, debido a que es el responsable de que la otra especie química se reduce.
También se suele decir en química que cuando un átomo o una especie de química en general gana electrones, se dice que se reduce, y cuando los pierde se dice que se oxida. El siguiente paso es balancear los átomos en las semirreacciones por tanteo. En este caso no va a ser necesario porque en la primera semirreacción solo tenemos un átomo de cloro de ambos lados, y en el caso de abajo o en la segunda semirreacción solo hay un estaño en los reactivos y uno en los productos. Sin embargo, no quise omitir este paso debido a que no siempre va a ocurrir así en todos los ejercicios. En este caso en concreto, la semirreacción está balanceada en átomos, pero hay que tener en cuenta este paso cuando se vaya a realizar algún ejercicio. El paso número 4 nos dice que hay que balancear la carga eléctrica en las semirreacciones con electrones. Hay que recordar que una reacción redox involucra transferencia de electrones, como lo mencioné al inicio del video. Por lo tanto, un electrón tiene una carga eléctrica de -1. Por lo tanto, al sumar electrones vamos a tender o la tendencia de la carga eléctrica que estemos intentando balancear va a ser hacia el lado de los números negativos, debido a que solamente vamos a estar sumando cargas negativas, cargas de -1. Entonces, para la primera semirreacción tenemos que en el lado de los reactivos tenemos 5 cargas positivas y en el lado de los productos una carga negativa. El 5 lo podemos volver -1, es decir, podemos igualarlo si le sumamos 6 cargas negativas. 5 más 6 por -1, -1 porque el electrón tiene una carga de -1, nos da una carga de -6. 5 menos 6 nos da un valor de -1 que se iguala con el -1 que existe del lado de los productos. Seguimos la misma dinámica en la semirreacción número 2. Como tip, si en la primera semirreacción sumamos los electrones en el lado izquierdo, en la segunda semirreacción lo hacemos al lado contrario, es decir, al lado derecho, o viceversa, ¿no? Pudo haber sido el caso contrario. Sin embargo, tenemos una carga de +2 en los reactivos en la segunda semirreacción y de +4 en los productos. Sumamos 2 electrones. 2 por -1 nos da un valor de -2, -2 más 4 más 2, que se iguala con las dos cargas positivas del lado del estaño +2. Con eso ya tenemos balanceadas las dos semirreacciones en átomos y en carga eléctrica. El siguiente paso nos dice realizar la multiplicación cruzada para eliminar los electrones en las semirreacciones. Esto se hace con el objetivo de eliminar los electrones en las semirreacciones para que al momento de que generemos la reacción original, ese número no nos interfiera de ninguna manera, ¿no? En este caso, ¿cómo se realiza la multiplicación cruzada? El múltiplo que vamos a asignar en las dos semirreacciones para realizar la multiplicación va a ser el coeficiente estequiométrico o el número que acompaña a los electrones. Como observamos, el 6 es el coeficiente estequiométrico para los electrones en la primera semirreacción, por lo tanto, ese 6 va a multiplicar a toda la semirreacción de abajo, a la segunda. Y el 2 es el coeficiente estequiométrico de los electrones en la segunda semirreacción, por lo tanto va a multiplicar a toda la semirreacción de arriba. Por eso se llama cruzada, porque los números se cruzan. Para multiplicar, pues ya lo hacemos de forma directa. 2 por 1, 2 cloros. 2 por 6, 12. 2 por 1, 2 cloros. 6 por 1, 6. 6 por 1, 6. Y 6 por 2, 12. Si para este punto tenemos los electrones con los mismos valores en lados opuestos en las dos semirreacciones, podemos comprobar que hasta este punto llevamos realizado de forma correcta el ejercicio. El siguiente paso, el paso número 6, nos dice que hay que sumar las dos semirreacciones para generar una sola reacción. Hay que recordar que la reacción original pues es una sola, ¿no? Vamos a realizar una suma algebraica. Todo lo que esté de un solo lado de las dos semirreacciones se va a escribir como una sola reacción, y lo que esté del otro lado igualmente como una sola reacción. Y el objetivo de este paso, como ya lo mencioné, es eliminar los electrones. Los electrones, como observamos, quedan en lados opuestos en cada una de las semirreacciones y con el mismo valor. Por lo tanto, los electrones al sumarse 12 más -12 se cancelan, ¿no? Y el resultado, al ya obtener una sola reacción, es el siguiente: 2 cloros más 5 más 6 estaños más 2 más, el 2 cloro menos 1 y 6 estaños más 4.
Ya casi por terminar el ejercicio, el siguiente paso es colocar los coeficientes estequiométricos calculados por el método redox en la reacción original. Aquí tenemos la reacción que obtuvimos al sumar las dos semireacciones. Aquí tenemos la reacción original y hay que ubicar el cloro más 5 corresponde a esta molécula, por lo tanto asignamos su coeficiente estequiométrico. Es importante remarcar o destacar que el coeficiente estequiométrico va hasta el frente de la molécula. No podemos poner subíndices o no podemos poner el 2 en medio de la molécula porque sería incorrecto. Si el cloro más 5 es de esta molécula completa, este 2 tiene que afectar completito al KClO3. El estaño más 2 es de la molécula siguiente, por lo tanto lo ponemos como coeficiente estequiométrico. El cloro menos 1 le ponemos un 2 a su molécula correspondiente y el estaño más 4 de la misma manera le ponemos el 6. Si se fijan, se asignaron coeficientes estequiométricos al inicio de cada una de las moléculas. Nunca se pusieron en medio ni como subíndices. Como penúltimo paso, paso número 8, nos dice terminar de balancear la reacción por tanteo y no se modifican los coeficientes que se calculan por el método redox. En muchas ocasiones, una reacción química por el método redox se va a terminar de balancear por tanteo porque suelen haber especies químicas, moléculas o átomos a los cuales pues no interfieren en la transferencia de electrones y por lo tanto van a quedar sin coeficiente estequiométrico asignado al final. Esas moléculas que quedan sin coeficiente estequiométrico se pueden tantear para ajustar la reacción al final. Sin embargo, como observamos, aquí cada una de las moléculas involucradas en esta reacción se les asignó un coeficiente. Por lo tanto, esos coeficientes los calculamos por el método redox, no se pueden modificar y en teoría la reacción ya está balanceada. De igual manera, este es un paso que no quise omitir porque en este ejercicio en concreto no se necesitó terminar de balancear por tanteo, pero es importante que se tenga en cuenta este paso. Y para finalizar, pues hay que comprobar que la reacción esté balanceada. Vamos a contar cuántos átomos tenemos de cada lado y tienen que cuadrar los valores. Para facilitar el conteo siempre se deja al hidrógeno como penúltimo y al oxígeno como último átomo a cuantificar. En este caso tenemos potasio, cloro, sodio, estaño y al oxígeno dejamos al final. Contamos los potasios. 2 por 1. 2 potasios, aquí no hay. De este lado hay potasios aquí, 2 por 1, 2, y aquí ya no hay. Cloros, 2 por 1, 2, aquí ya no hay, y aquí 2 por 1, 2, y aquí de nuevo no hay cloros. Sodios, en la primera molécula no hay, en la segunda sí, hay 6 por 2, 12, aquí no hay, acá sí hay, 6 por 2, 12 de nuevo. Estaños, 6 por 1, 6, 6 por 1, 6, y oxígenos, 2 por 3, 6, más 6 por 2, 12, 6 y 12, 18, y en este caso 6 por 3, 18. Como observamos, tanto el potasio como el cloro, el sodio, el estaño y el oxígeno se encuentran balanceados en átomos, por lo tanto la reacción está balanceada correctamente y con esto se finalizaría el ejercicio. Bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les haya servido, que le hayan entendido y muchas gracias.